Dice la Escritura también, así dieron vuelta a la ciudad el segundo día y volvieron nuevamente al campamento para descansar. Y de esta manera lo hicieron por 6 días. Déjenme decirles, hermanos, que para darle vuelta al campamento era muy peligroso. Porque usted puede pensar, vamos a ir ahorita a 2 Samuel capítulo 11, usted puede pensar y decir, pues, ¿qué tanto es? Dar unas vueltas, si había cansancio, lo podemos hacer, ¿verdad? Y sí es cierto, lo podemos hacer aunque haya cansancio. Sin embargo, este pueblo no solamente tenía el problema del cansancio, también lo que ocurría es que había peligros, hermanos, hay peligros. Recuerden que dice el versículo 1 que aquella ciudad o aquellos muros, aquella ciudad estaba completamente cerrada, nadie entraba ni salía, estaba completamente cerrado, estaba completamente resguardado. Ahora, déjenme decirles que también allá en los muros de aquella ciudad enemiga, aquella ciudad que estaba rodeada con aquellos muros, unos muros que realmente estaban resguardando al enemigo, aquellos muros eran fuertes, era la fortaleza que ellos tenían, esos muros. También algo tan interesante es que mientras ellos estaban atrás de esos muros, adentro de la ciudad, resguardeada, recuerden una ciudad con muros, amurallada. Tal vez algunos de ustedes conocen la muralla china. ¿Sí la conocen? No que hayan ido a la muralla china, pero saben cuál es la muralla china. Quiero que piensen en esta ciudad, estaba amurallada también. Y el propósito de ponerle los muros es que nadie puede entrar, pero como dice el versículo 1 de lo que habíamos leído nosotros, allá en Josué capítulo 6, versículo 1, dice, nadie entraba ni salía. Entonces estaba completamente resguardada también. No solamente nosotros resguardamos el pacto, no solamente ellos estaban resguardando el arca del pacto, el enemigo también se estaba resguardando. O sea, es decir, que el enemigo también se estaba cuidando. Pero no solamente eso. Fíjense que dice la Escritura, quiero que leamos esta porción de la Escritura para que analicemos y observemos otro detalle más que viene a ser un peligro. Según Samuel capítulo 11, voy a leer del versículo 14, según Samuel capítulo 11, versículo 14 dice, venida la mañana, escribió David a Joab una carta, la cual envió por mano de Urías. Y escribió en la carta diciendo, poned a Urías, aquel que llevaba la carta, aquel que era el esposo de la mujer que él estaba teniendo relaciones. Y escribió en la carta diciendo, pon a Urías al frente, en lo más recio de la batalla, y retirados de él, para que sea herido y muera. Era el propósito de David. Propósito cruel, para quedarse con su esposo, porque era hermoso. Así fue que cuando Joab sitió la ciudad, puso a Urías en el lugar donde sabía que estaban los hombres más valientes. Déjenme explico algo. No solamente eran los hombres más valientes, más capacitados, más rápidos, más ágiles, con más astucia, podríamos decir hasta cierto aspecto, que tenían una capacidad para moverse tan rápido y para poder ser ligeros, porque en los muros de las ciudades estaban los arqueros. Así es que cualquiera que llegue a acercarse a una distancia de unos 200 codos, aún tiene la oportunidad del arquero de darle, de atinarle con una flecha. Y déjenme decirle que los arqueros que los ponían en las murallas no eran personas que, a ver si le atino aquello, no, sabía que le atinaba. Eran personas diestras, que sabían usar el arco, y que podían tirar una flecha, y soltaban la flecha, y acertaban exactamente lo que ellos estaban tirando. Por eso es que David dice, quiero que pongas a Urías hasta lo más
enfrente de la batalla y lo dejen solo, allá con los valientes. ¿Por qué? Porque eran personas que eran valientes, no le tenían miedo a la muerte, no le tenían miedo a las flechas, iban hasta enfrente para poder alcanzar el muro, para poder alcanzar la victoria. Y ahí puso a Urías, pero Urías no era la persona capacitada para estar en ese lugar. Y dice la escritura ahí donde estamos leyendo, dice: así fue que cuando Joab sitió la ciudad, puso a Urías en el lugar donde sabía que estaban los hombres más valientes, y saliendo luego de la ciudad pelearon contra Joab y cayeron algunos del ejército de los siervos de David, y murió también Urías Eteo. Entonces envió Joab e hizo saber a David todos los asuntos de la guerra, y mandó un mensajero diciendo: cuando acabes de contar al rey todos los sucesos de la guerra, si el rey comenzase a enojarse y dijere: ¿por qué os acercasteis demasiado a la ciudad para combatir? ¿No sabéis lo que suele arrojar desde el muro? ¿Quién hirió a Abimelech, hijo de Jorabaal? ¿No echó una mujer del muro un pedazo de una rueda de molino y murió en Tabe? O sea, esto había sido muy notorio, hermano, que una mujer lo derrotó a Abimelech así tan fácil, que aventó una piedra de molino desde arriba del muro y lo derrotó así. ¿Por qué? Acercarse tanto al muro es peligroso. Entonces dice la escritura: ¿por qué os acercasteis tanto al muro? Entonces tú le dirás: también tu siervo Urías Eteo murió. Fue el mensajero, y llegando contó a David todo aquello que Joab le había enviado, y dijo el mensajero a David: prevalecieron contra nosotros los hombres que salieron contra nosotros al campamento. Bien que nosotros les hicimos retroceder hasta la entrada de la puerta, pero los flecheros, fíjense bien en esto, versículo 24, pero los flecheros tiraron contra tus siervos desde el muro, y murieron algunos de los siervos del rey, y murió también tu siervo Urías. Era el propósito de David, eran las palabras que David quería escuchar. Tal vez le dolieron los otros valientes, pero ya no tanto, porque había muerto aquel que quería que muriera. La parte que yo quiero que observe es que hay peligros. Tenemos a un pueblo, todo un pueblo, que tiene que dar 6 vueltas alrededor de un muro, pero hay flecheros. Son los dardos que caen cerca. Para esto, claro, los hombres armados, los hombres de guerra que van enfrente del arca, llevan también sus escudos, se van cubriendo. Día de la victoria, aceleremos el paso. Aceleraron el paso, hermano. Dice que en ocasiones el soldado tiene marcha, y luego les dice el capitán: troten, y luego después corran. Así es. Era el momento de acelerar el paso. Aceleraron el paso. Ese día no dieron una vuelta, dieron 7 vueltas el 7º día. Ahora dice la escritura: y cuando los sacerdotes tocaron la bocina la 7ª vez, Josué dijo al pueblo: gritad, porque Jehová os ha entregado la ciudad. Quiero que se imaginen a todo aquel pueblo. Todo aquel pueblo estaba dando aquellas vueltas, iba corriendo aquel pueblo. Había acelerado el paso. ¿Saben qué, hermano? Esto es cuando su fe, cuando la fe en nosotros, en nuestra vida espiritual, ha crecido.